Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega de la nueva temporada, la tercera temporada del canal de Fortunata Jacinta, que podríamos presentar como el curso 2021-2022. Yo este verano he aprovechado para esbozar 3 guiones, pero claro, los tengo a medias, voy adelantando los temas. A mí me gustaría empezar fuerte, entonces voy a tratar este otoño el tema del aborto, la eutanasia y el cambio climático, que son temas que entrañan muchísima dificultad y que por tanto, como a estas alturas de la semana no me ha dado tiempo a perfilar todavía ninguno de los tres, y viendo que este verano en redes sociales pues ha circulado mucho el tema del franquismo, pensé que podía ser interesante iniciar precisamente esta nueva temporada del canal con el tema de la derecha socialista. Bueno, ya sabéis, todos podemos observar que esto de las izquierdas y las derechas, en el sentido histórico, las izquierdas realmente existentes, pues realmente se suelen confundir con muchísima facilidad con los mitos que las rodean, ¿verdad? Entonces, que claro, necesitamos de análisis en profundidad para no caer digamos, en diagnósticos groseros o insuficientes sobre la cuestión. Entonces, bueno, vamos a ver, yo en el verano de 2019, si ustedes recuerdan, es decir, hace ya 2 años, yo publiqué una pentalogía en la que trataba pues, el tema de la izquierda en sentido político, la izquierda, la derecha, el centro, el extremo, la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero como les digo, pues me ha parecido pertinente contar hoy con este invitado de excepción que es Axel Juárez, que nos atiende y nos escucha y nos habla desde México para tratar precisamente el tema de la derecha socialista, que es muy interesante. Entonces, vamos a saludar ya a Axel desde México. Nosotros desde España. Axel, ¿cómo estás? Paloma, ¿cómo estás? Muy bien. Pues yo siempre encantado de poder estar aquí contigo en tu canal, que es muy popular. Mira, vamos a hacer una cosa antes de plantearte. Hay mucho que tocar, tú eres un especialista, tratas Bueno, esto no. mucho también ya en la línea de vídeos que estás preparando para la Fundación Gustavo Bueno. Eh, pero bueno, si te parece, como sé que tienes por ahí tu edición del Sí, mito de la izquierda y el mito de la derecha, lo podemos mostrar en pantalla desde México y desde España. claro, es este, el nuevo, pero también tengo la otra edición, ¿eh? Ah, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, también yo quería para comentar referencias que puedan ser de interés y que se pueden encontrar fácilmente en Internet. Voy a citar 2 artículos de Gustavo Bueno, ya saben ustedes, filósofo español, iniciador del sistema del materialismo filosófico, que es un sistema filosófico español y escrito en español. Entonces, bueno, yo siempre lo recalco. 2 artículos en relación a las cuestiones que vamos a tratar hoy, notas sobre la socialización y el socialismo, y por otro lado el socialismo como idea fuerza política, ética y moral, los dos publicados en la revista El Catoblepas. Axel, yo no sé por dónde podríamos empezar, se me ocurre precisamente, a mí me ayudó mucho para entender las coordenadas del materialismo filosófico, llegar a entender a qué se refería Bueno cuando hablaba de socialismo en sentido genérico, de socialismo genérico. Pero si te parece, empezamos por donde tú creas que se puede presentar el tema de forma más ordenada. Ya te cedo la palabra. A ver, ¿qué nos puedes contar? Sí, Paloma, pues mira, yo creo que, o sea, tú hiciste la introducción marcando, digamos, el plano general de la situación, que remite una vez más a hablar del mito de la izquierda y el mito de la derecha. Simplemente hacer acaso una acotación. Tal vez quienes estamos más relacionados con esos términos, decir derecha socialista, pues nos parezca algo más normal, por decirlo así, o entendible a qué nos estamos refiriendo. Pero en el contexto ideológico actual, decir que hay una derecha socialista, o que Franco fue socialista, o que Maura fue socialista, pues puede parecer descabellado a más de uno, ¿no? Y yo creo que en buena medida esto es, si bien hay un mito de la izquierda, también hay un mito de la derecha, alimentado por la izquierda o las diferentes izquierdas,
pero también alimentado por la misma derecha, ¿no? Yo simplemente matizar en este punto, Paloma, porque hoy está muy, también en México está muy en boga esto, que tanto los términos de izquierda y de derecha cada vez más se desdibujan de la cuestión política y se ven entremezclados con cuestiones o éticas o sociológicas o morales, ¿no? También hay un artículo del profesor Bueno al respecto, ¿no? Esta transformación de izquierda y derecha en un sentido antropológico, decía él, es decir, ya no estrictamente político, ¿no? Entonces, hoy el de derechas es el que está, no sé, en contra del aborto o en contra, acaso, del matrimonio parental o tiene alguna confesionalidad más definida que otros, ¿no? Y esto, pues, en estricto sentido, no nos va a definir a la derecha en sentido político. O sea, también pasa ese fenómeno con la derecha, que mutuamente se van, tanto las izquierdas como las derechas, se van alimentando unos y otros esos mitos, ¿no? Yo creo que eso sería el primer punto que sería interesante comentar, y que esto demostraría en el contexto ideológico actual, tanto de Hispanoamérica, de México en particular, de Hispanoamérica y de España en particular, bueno, que hoy vamos a dar algunas notas, sí, anotaciones, apuntamientos, donde pues más de uno se va a sorprender en cuanto a las políticas que pueden aplicar fuerzas también de derecha. Yo empezaría ahí, Paloma, creo que con eso. No sé si quieres que volvamos a comentar lo del socialismo, que tú muy bien señalabas. Sí, por ejemplo, haciendo mención de aquello que Gustavo Bueno llamó el secuestro ideológico Eso. del término socialista, en el sentido de que toda vida política es socialista. Entonces, bueno, la socialdemocracia en particular, por ejemplo, ahora mismo ha hecho ese secuestro. Por ahí podíamos ir tirando. Pero bueno, yo te dejo vía libre para que canalices los contenidos como mejor consideres. No, pero me parece muy bien partir de ahí, dado lo que nos convoca ese término de derecha socialista, ¿no? Es decir, tú bien señalaste, yo creo que la cuestión medular al respecto, que es afirmar, es hacer esa señalización, que el término de socialismo ha sido secuestrado. Era la fórmula que usaba el profesor Bueno para referirse a esa idea genérica de socialismo. Porque claro, cuando hoy dice uno socialismo, es referirse a Marx, a Lenin, a la socialdemocracia, al Partido Socialista, bueno, al PSOE, que es algo peor, a la socialdemocracia alemana, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, este apuntamiento muy concreto, se llega a afirmar, por ejemplo, que Platón, en el modelo de república, en el modelo de Estado que establecía en su obra, pues sí, precisamente la república en ese diálogo, tenía ya, era una especie de concepción socialista o incluso llamado comunismo aristocrático, por ejemplo, ¿no? O socialismo aristocrático. Al margen de la pertinencia o no de esa clasificación, lo interesante aquí es el uso de esa idea de socialismo. ¿Cómo puedes hablar solamente de socialismo ligado a Marx cuando estás hablando, por ejemplo, en Platón, de un modelo de este tipo? Y evidentemente, cuando estaba Platón, pues no existía Marx, ¿verdad? Entonces, a los que vamos con esto, es que la idea de socialismo es mucho más general, que no se puede, la clave es esto, que no se puede reducir a un socialismo específico, ¿no? Esa es la, digamos, de la idea generalísima de socialismo, habría dos especificaciones, ¿no? La idea de socialismo genérica y la idea de socialismo específico, como puedan ser el marxismo-leninismo, los maoísmos, etcétera. Pero que en sí la idea de socialismo en un sentido genérico remite a la idea de universalismo. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la palabra clave, ¿no? Universalismo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando el profesor Bueno, en ese artículo que tú muy bien, que acertadamente te comentaste, Paloma, bueno, dice, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo, sobre todo tras el descubrimiento y la formación de América, es socialista, porque es un proceso de socialización y de expansión del capital. O cuando dice el profesor, bueno, una sociedad anónima, ¿no? Pues también es socialista, en cuanto no es de un individuo único, ¿no? Entonces, aquí a lo que vamos, creo que se puede ir perfilando intuitivamente a lo que nos vamos refiriendo, es que la idea de socialismo va ligada a la idea de universalismo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué sería lo contrario al socialismo? ¿El capitalismo? No, el solipsismo en última instancia, un individualismo exacerbado, digámoslo así. Digamos que creo que esa es la idea más general que hay que tener de socialismo. No sé cómo veas tú, Paloma. Ah, pues me parece estupendo porque es lo que yo tenía anotado por aquí en mi guión. Entonces, efectivamente, no, la oposición no es capitalismo o fascismo,
así sino que es individualismo, y en sus fases más delirantes pues hablaríamos de solipsismo o de un idealismo en sentido absoluto, pues, que es un delirio, es un absurdo. Bueno, Axel, me vas a permitir que lea un extracto del guión que en 2019 yo dediqué al mito de la derecha, precisamente, luego voy a comentar otra cosa. Y yo decía de esta manera: enfocando el problema de la derecha desde las ideas de socialismo genérico y particularismo, porque una cosa que no hemos anotado es que precisamente el universalismo se opone también, lógicamente, al particularismo. Bueno, pues podríamos hablar de tres formas de derechas, porque claro, Gustavo Bueno, en el mito de la izquierda y el mito de la derecha, parte del esfuerzo que él trata de desenredar es que no existe la unidad de la izquierda, no existe la izquierda, sino que existen distintas generaciones de izquierda, y no existe tampoco la derecha en sentido político como unidad, sino que existen distintas modulaciones de la derecha. Entonces, Bueno dice: una derecha racionalista particularista, que vendría a ser el capitalismo neoliberal. Estos son los términos que normalmente se manejan para que nos entienda la audiencia. La de la élite globalista financiera, por ejemplo. Luego, una derecha irracionalista particularista, por ejemplo, pues serían las sectas fundamentalistas o los grupos de los fundamentalistas protestantes más individualistas, o los que hacen sacrificios de niños, en fin, este tipo de cosas. Y luego una derecha irracionalista socialista, refiriéndonos a las religiones civiles como el cristianismo o el islam. Entonces, de alguna manera, para acotar, sí que podríamos decir que el materialismo filosófico, al postular precisamente un socialismo genérico frente a un particularismo, a un irracionalismo en este sentido de revelación praeterracional que se hace a un grupo de individuos, ¿verdad? Bueno, pues el materialismo filosófico es incompatible con cualquiera de las modulaciones de la derecha. Y esto va a causar gran expectación, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué nos puedes apuntar al respecto. ¿Es verdad? ¿El materialismo filosófico es incompatible en este sentido que digo con cualquiera de las modulaciones de la derecha? Bueno, esto es algo que va a alertar, va a poner de nervios a muchos oídos, pero se me ocurre plantearlo por aquí. En primer sentido, cuando se dice ahí esa relación con lo del materialismo y esa idea de socialismo, es, por ejemplo, en el origen de la filosofía, ¿no? Frente a la idea, por ejemplo, de que la filosofía es casi un conjunto de reflexiones, de mentes ensimismadas, o de, sí, sí, de autorreflexión que se pueda tener sobre la vida, y que un buen día el hombre despierta y se pregunta sobre el sentido del ser o sobre el sentido de la vida. Pues no, decimos en el fondo que el origen de la filosofía, por ejemplo, se da en un contexto precisamente social, ¿no? Eso es muy importante, social y objetivo. Por lo tanto, que no se da ante unos individuos iluminados, sino en un contexto determinado. Por ejemplo, en Grecia, ¿cuáles serían las condiciones que posibilitaron el surgimiento de la filosofía propiamente dicha en Grecia? Bueno, en ciudades donde eran comerciantes y venían pueblos de distintas partes del Mediterráneo o del mundo en ese momento del área en el que estaban insertos. Eso es muy importante, ¿no? Este contexto social diverso en donde se fue forjando ese tipo de racionalidad tan característico que es la filosofía. A eso, por ejemplo, se refiere. Frente a la idea de lo gnóstico, del solipsismo, de que el individuo en su soledad se pregunta por el sentido del ser, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando Aristóteles hace esa clasificación de las constituciones de las otras ciudades-estado, pues implica esa interacción entre distintos pueblos que se dan en Grecia, en esas condiciones que se dan, por ejemplo, ¿no? Y sobre la base de otros saberes previos, eso que tanto hemos insistido, ¿no? Por Claro. ejemplo, bueno, Platón es la crítica a esa metafísica presocrática tremendamente monista. Pero, por ejemplo, Aristóteles, esto para dar un poco de contenido, no se vea tan abstracto, tan extraño. Aristóteles, cuando postula la idea de un Dios que no está conectado con el mundo, monoteísta, ¿no? O sea, que Aristóteles, como el forjador de ese Dios monoteísta, es la crítica radical al panteón griego, porque le parece absurdo, le parece absolutamente irracional. Entonces, ¿eso qué implica? Pues un conjunto social, unas condiciones sociales
y no la luminosidad, digamos, gnóstica de un individuo o solo de un grupo, ¿no? Sino de esa interacción general en la ciudad, precisamente, ¿no? En el Estado. Creo que por ahí podría enfocarse esa situación, Paloma. Vale, mira, estaba aquí apuntando que efectivamente cuando antes me he referido a eso, quizá hay que precisar desde una filosofía crítica y dialéctica como es la del sistema del materialismo filosófico, lo que podríamos decir es que se pueden criticar todas las generaciones de izquierda del mismo modo que se pueden criticar todas las modulaciones de la derecha. En ese sentido. Y también una cosa importante que generalmente se olvida en los discursos, en el debate, y es que las modulaciones de la derecha y las generaciones de la izquierda muchas veces están enfrentadas entre sí, es decir, generaciones de izquierda enfrentadas a otras de izquierda y también a las modulaciones de la derecha, y que por eso, bueno, pues se van configurando históricamente, unas en conflicto con otras. Esto para destruir la idea de una izquierda en sentido puro, una derecha en sentido puro, que generalmente la gente entiende como la derechona o la derecha primaria, porque claro, ¿qué es la derecha? Podríamos también quizá abordar este tema. ¿Qué sería la derecha en el sentido, en su vínculo con el antiguo régimen? ¿Qué sería la derecha? ¿O qué sería la derecha primaria, por ejemplo? Vamos a ver. Tú has dicho un apuntamiento fundamental que justamente articula el sentido de lo que decías al inicio, Paloma. Desde las coordenadas del materialismo filosófico, tan criticables son tanto en sus ideas políticas como bases filosóficas que puedan tener todas las generaciones de la izquierda realmente existentes, como todas las modulaciones de la derecha, ¿no? Por ejemplo, frente a la derecha socialista, que ahora comentaremos más o glosaremos su definición, claro, cuando están totalmente ligados a veces a ideas teológicas, la idea de Dios, la monarquía, por ejemplo, pero fundamentalmente la idea de Dios. Claro que desde el materialismo, bueno, por algo se dice materialismo en ese sentido, precisamente, ¿no? Pero el punto esto, y para que no se confunda, es que, claro, en la práctica política, pues al margen de estas, digamos, críticas que se pueda haber en el sentido filosófico, hay que operar también políticamente, ¿no? Y eso no implica que la postura, por ejemplo, de un materialista sea no inmiscuirse en política o no tomar partido en algún momento determinado de los problemas reales y concretos que pueda tener España o México o Hispanoamérica. Pero es muy importante lo que tú has dicho, Paloma. En cuanto a los fundamentos filosóficos, a las ideas políticas y las fundamentaciones filosóficas, yo creo que todas las modulaciones de la izquierda son, todas las generaciones de la izquierda son criticables desde las concepciones filosóficas y nuestras teorías políticas en sentido estricto, como también las modulaciones de la derecha, ¿no? Por ejemplo, la derecha liberal, los supuestos del liberalismo son totalmente míticos. La idea que tiene de persona, la idea que tiene de la economía, son realmente míticos. La idea que tiene también de las relaciones internacionales o de cómo funciona la sociedad o del funcionamiento de la economía. Es totalmente, es idealismo puro, a veces acompañado de un psicologismo muy, muy tremendo, ¿no? No se diga más. Como criticable es el marxismo y sobradamente se ha hecho la crítica desde el materialismo al marxismo, ¿no? Entonces yo creo que va en ese sentido, eso es muy importante lo que dices, Paloma. Bueno, Axel, vamos a ir directamente al grano, derecha socialista, que llamó Gustavo Bueno, y otros autores también, por cierto. Entonces, bueno, son una serie de tendencias que se dan, por ejemplo, en España en un sentido gubernamental. Tendríamos pues el maurismo, el primo-riverismo y, por supuesto, también el franquismo. Entonces, bueno, y por cierto, es que siempre se me olvida este partido tan interesante, que yo creo que tú también lo conoces, ¿verdad? Muy olvidado por los historiadores, que es el Partido Socialista Monárquico Obrero Alfonso XIII, que Eso es. además no fue cosa moco de pavo, permítanme la expresión, porque tuvo una vida larga, desde 1916 hasta 1931, y contó pues, con el apoyo de sus majestades los reyes, el gobernador civil de Barcelona, el capitán general de Cataluña, el jefe superior de policía y el comisario general de seguridad, por poner un ejemplo de este partido, ¿verdad?, que podríamos clasificar dentro de la derecha socialista. Entonces he hablado de Maura.
¿Qué nos puedes contar del gobierno de Maura en España? Vamos a ver qué tienes por ahí. Justo, Paloma. Yo creo que lo que puede justificar, si a alguien le parece extraño, de por qué un no español se pone a hablar de la historia de España, acaso sea y hablando además de esos temas, ¿no? De la derecha socialista, sea, o se podría apelar a que lo vemos desde fuera y acaso se pueda no estar inmiscuido en las pugnas políticas actuales e internas de España. Podría ser eso un argumento. Bueno, yo creo que el primer apuntamiento necesario aquí es, así como no hay una única derecha, hay varias modulaciones de la derecha. Entonces, no hay una única derecha. Es decir, que el Partido Popular es de derecha o que Vox es de derecha, está muy vacío si no se empieza a clasificar de inmediato a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Así como no hay una izquierda única, también hay diferentes derechas. Ahora aquí, simplemente como introducción a lo que estamos hablando. ¿Qué es la derecha? Pues precisamente es la reacción a la Revolución Francesa. Es la reacción, de ahí viene el término reacción, que se llega a usar también, ¿no? Como sinónimo a veces de una derecha recalcitrante, ¿no? Precisamente es la reacción que hay del antiguo régimen a la izquierda. Eso es importante considerar. Es decir, solo se puede hablar de derecha propiamente después de la primera generación de la izquierda, porque es la respuesta que da el antiguo régimen al movimiento revolucionario francés, que es la primera generación de la izquierda. Y a partir de ahí, ese es el trasfondo común que va a tener por lo menos el tipo de derecha alineada. O sea, aquí la primera clasificación para meternos de lleno. Desde el materialismo filosófico, desde la teoría bueno, habría dos grandes clases o dos grandes grupos de derecha. Las derechas alineadas y las derechas no alineadas. Interesantísimo. Alineadas respecto a qué, sería la pregunta inmediata que pueda surgir, al antiguo régimen. Si bien la izquierda, su fondo de unidad es muy plural, es decir, el antecedente de la izquierda, por eso hablamos de generaciones, porque hay un género que va a generar a las demás, que es la derecha revolucionaria, sobre todo la izquierda revolucionaria, la izquierda jacobina sobre todo. Pero en el caso de la derecha tiene un trasfondo más unitario. Con unitario quiero decir que va a remitir siempre a las instituciones del antiguo régimen. Aunque por eso hablamos de modulaciones, ya no de generaciones, porque el trasfondo común de la derecha es mucho más, es el antiguo régimen. Y aunque haya distintas derechas, serán derechas en tanto tenga que ver con el antiguo régimen, ¿no? Por eso hablamos de alineadas y no alineadas, alineadas en este caso a las instituciones del antiguo régimen. ¿Cuáles son esas instituciones fundamentales? El trono y el altar, fundamentalmente, ¿no? Entonces, a partir de allí, de esas derechas alineadas, hay distintas modulaciones. La derecha primaria, que por ejemplo en España se puede ver con toda claridad, ya avanzado los primeros años del siglo XIX, en el carlismo, por ejemplo. Es el carlismo, para dar un ejemplo claro. La derecha liberal, y eso es interesante, la izquierda liberal se va a transformar en derecha liberal. Entonces, eso simplemente como un matiz para entrar de lleno. ¿Por qué? Y aquí se ve otra vez la importancia de tener como referente al hablar de la derecha al antiguo régimen, porque paulatinamente el liberalismo, la transformación de la izquierda liberal en derecha liberal, es que va a ir asumiendo principios y postulados o estructuras propias del antiguo régimen. ¿Cuáles serían esas? ¿Cuál sería el rasgo de comunión más claro del liberalismo con la derecha o con el antiguo régimen? Uno podría pensarlos totalmente contrapuestos, que así el liberalismo como el antiguo régimen, el Estado no prescindía de intervenir en la economía, por ejemplo, en esa estructura del Estado, también el liberalismo va a propugnar que el Estado no intervenga en la economía, como en el antiguo régimen. O sea, ahí está nuevamente la referencia al antiguo régimen. Eso es lo importante. Y a su vez surgirá una derecha socialista que mantendrá, porque por ejemplo es muy diferente, absolutamente diferente a la derecha liberal, es totalmente, yo diría hasta contrapuesta, o sea, enfrentada en sí. Entonces creo que eso es lo primero que sería bueno apuntar. Bueno, Paloma, no sé si tú al respecto quieras comentar algo. No, muy bien planteado. Ahora, derecha socialista como una de esas modulaciones de la derecha tradicional o alineada, que podríamos decir.
Eso es, o de la derecha tradicional, cuya referencia es el antiguo El régimen. antiguo Eso es régimen. claro. Bien, ahora, dentro de estas modulaciones que tiene la derecha, hay una que tiene un gran interés histórico, político y filosófico para analizarlo, porque rompe precisamente el mito o el conjunto de mitos y errores de lo que se entiende actualmente por derecha, para ser dialécticos. Y yo, bueno, podemos contraponer, y suelo hacerlo así, por ejemplo, con los alumnos o en plan de discusión política, las definiciones que da Norberto Bobbio en su obra Derecha e Izquierda y nuestra teoría, es decir, la teoría del materialismo de la derecha y la izquierda. Por ejemplo, al final Bobbio viene a decir que la derecha tiene más que ver con la libertad y la izquierda más con la igualdad, ¿no? O sea, son realmente unas definiciones horrorosas porque no hacen más que aumentar la confusión. Entonces, claro, la derecha hoy en día sería, por lo tanto, los que están a favor del libre mercado, de la globalización, de la explotación capitalista y esas fórmulas que se usan tan comúnmente, frente a que la izquierda estaría a favor de la justicia social, por ejemplo, o de una política económica de tipo distribucionista, o de los derechos humanos, o en fin, estas formulaciones que no sirven, pero absolutamente no sirven para definir la izquierda y la derecha. O sea, no se puede operar bajo esos términos. Entonces, para un izquierdista indocto, que perdón que lo diga ahora, la mayoría hoy en día lo son, pues le parecería imposible hablar de que el general Franco, de que Maura, de que la dictadura de Primo de Rivera, bueno, llamar así históricamente dictadura, no el gobierno de Primo de Rivera, pues podríamos definirlos como socialistas. O más aún, que un católico se pueda definir como socialista también. Eso es muy importante. ¿Sabes? Digamos, en nuestro entorno o por las lecturas que tenemos, son más asequibles, digamos, o más normales, más comunes, digámoslo así, más asimilables, incluso así, al entendimiento estas concepciones, estas tesis, pero hay quien le puede parecer imposible, ¿no? Combinar la idea de socialismo al lado de la derecha, o hablar de socialismo católico, o un socialismo de origen católico, ¿no? Entonces eso es interesante, Paloma. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos, avanzamos. Bien. Ahora, eso en España tiene distintos momentos de esta modulación de derecha socialista. Incluso, por ejemplo, el propio Marx llega a hablar de socialismo de derecha en el manifiesto del Partido Comunista en la parte, digamos, histórica, en la segunda parte del manifiesto. Claro, hay que diferenciar derecha socialista, por ejemplo, socialismo de derechas. ¿A qué me refiero? Es un matiz nada más, tampoco tiene tanta importancia, pero para matizar. Por ejemplo, Bernstein, el llamado revisionismo, o de los que ya no toma en el ámbito del socialismo alemán o de la socialdemocracia alemana, ¿no? Pues ya no opta por la vía revolucionaria, sino por la vía reformista. Y claro, desde el marxismo revolucionario, eso era el socialismo de derechas. Esa es otra formulación, es otra formulación. Aquí nos estamos refiriendo precisamente a estas fuerzas políticas que son de un ideario socialista y que remiten pero remiten y tienen esas referencias al antiguo régimen. Concretamente, en el caso de España, el gobierno de Maura, esto lo apunta precisamente el profesor Bueno en El mito de la derecha, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Y cómo podría uno pensar que Maura, que tuvo, bueno, fue cabeza del gobierno en 3 ocasiones, en el llamado gobierno largo, ¿no? Que realmente pues no fueron más de 3 años, pues Maura empieza a aplicar una serie de medidas económicas que son totalmente disruptivas del liberalismo económico. Es decir, con Maura, los historiadores económicos, es decir, también lo han analizado y lo han entendido, claro, lo conceptualizan a su manera, ¿no? Pero nos dan los datos positivos para entender, por ejemplo, que Maura ya está completamente en contra de la idea de que el mercado se regula por sí mismo. Entonces, para Maura es fundamental la participación del Estado. Y Maura tiene ya una perspectiva corporativa de cómo hay que organizar la economía. En su gobierno largo, Maura va a organizar un consejo para la producción. Fíjate qué interesante. Un consejo para la producción y que va a tener una representación claramente corporativa de los agricultores, de los industriales, de los sindicatos, para
tratar de orientar las fuerzas económicas desde el Estado. Eso es muy interesante. O algo más, ese es un primer dato muy concreto en el caso de Maura, su concepción corporativa de la economía. Hubo un caso muy concreto, es un detalle muy concreto en el caso de Maura, con la cuestión del azúcar, que tenía a su vez relación ya de viejo tiempo con la cuestión en Cuba. Entonces había en España en estos años un excedente de la producción de azúcar, ¿no? Entonces Maura quería controlar esta situación. Y lo que Maura establece es que en 2 años, en un periodo de 2 años, por real decreto, no se va a poder abrir ningún tipo más de empresa azucarera para limitar el mercado, para limitar la oferta que había y regular los precios, que no se fueran por los cielos o no se cayeran, por ejemplo, para mantenerlos. Es decir, estamos aquí ante una evidente intervención del Estado en la economía. Entonces, cuando desde la izquierda actual, muy indocta, asume que toda la derecha se tipifica por no intervenir, por ser liberal, por ejemplo, pues está completamente equivocada, porque está obviando estos casos históricos muy concretos. Entonces, yo creo que esos son 3 elementos claros en el gobierno de Maura. El Consejo para la producción de una clara estirpe corporativa y también la formación. Por ejemplo, hubo un grupo que se llamó, una formación que se llamó Mutualidad Obrera Maurista. Eso es muy interesante. La cuestión social también ya se presenta. Es decir, Claro. son 2 elementos, mi estimada Paloma. Por una parte, que el Estado intervenga en la economía con una perspectiva nacional, valga decir nacionalista, y la cuestión social, que así fue denominada por la tradición, por la doctrina católica. Son 2 elementos latentes en la derecha socialista española, en este caso con Maura. El Estado interviniendo en la economía y la cuestión social, es decir, el problema del equilibrio entre las clases sociales. Yo creo que estos son 2 elementos muy claros de Maura para insertarlo en esta tradición de la derecha socialista. ¿Cómo ves tú, Paloma? Pues veo bien. ¿Tienes alguna cosita más de Maura o vamos haciendo así pequeños saltos? Podemos pasar al periodo de Primo de Rivera, que fue muy difícil, pero que también podemos observar grandes avances en ese sentido social que estamos tratando aquí. ¿Tienes algo de Maura, algo más? Porque a mí me gusta mucho rótulos con fechas, datos concretos que son muy jugosos de cara a comprender esto que estamos exponiendo aquí. No, y así debe ser. Mira, otra situación fundamental con Maura fue su política comercial. Es decir, con Maura, además de estos elementos que acabamos de decir, también ya hay una perspectiva de protección a la industria nacional. Porque claro, pero además esto va ligado a algo aún más importante, Paloma, que es, advierten estos dirigentes de la derecha socialista el atraso económico que va sufriendo España respecto a Francia o a Inglaterra en términos del desarrollo del capitalismo industrial. Y ven con urgencia en su proyecto político 2 elementos. Uno, hay que potenciar económicamente a España, y lo que decíamos hace un momento, pero hay que atender también la cuestión entre el equilibrio entre las clases sociales. Entonces, en Maura hay un nacionalismo, por usar estos términos comunes, hay un nacionalismo económico claramente. O sea, con Maura establece, por ejemplo, la protección a cuestiones industriales. Entonces, eso es muy importante. Y esto viene a romper, pues también esas tendencias muy ultraliberales que llegan a haber. Yo creo que eso es lo que fundamentalmente se puede establecer en torno a que Maura empieza a promover las exportaciones también de España y a moderar las importaciones. Yo creo que eso es importante. Estaba aquí leyendo una cosa muy interesante que yo tenía apuntada en relación a Maura, que es la revolución desde arriba. Esa es otra de las ideas que también van a estar presentes en Primo de Rivera, por ejemplo. Así podemos ir conjuntando los elementos. Mucho antes que, por ejemplo, el gobierno de Ludendorff, después de la Primera Guerra Mundial, justificara la entrada en el gobierno de la socialdemocracia alemana, por ejemplo. Y será mucho antes, con el caso muy concreto, cuando Primo de Rivera, en ese Consejo del Reino que establece como una especie de consejo consultivo, incorpora al Partido Socialista Obrero Español, Exacto. particularmente a la gente de Largo Caballero. O sea, imagínense,
Largo Caballero el que va a propugnar abiertamente por el derribamiento de la Segunda República, ¿no? Y que eso no lo quieren aceptar, pero era así, pero es que es obvio que fuera así. Largo Caballero era un marxista, naturalmente, que quería la disolución del Estado burgués o de la República burguesa que él veía ejemplificada en la Segunda República Española. Pero en el caso de Primo de Rivera hay una unión también sindical con UGT. Eso se ignora fundamentalmente, ¿no? O sea, en el caso de Primo de Rivera hay una unión con UGT y la incorporación del Partido Socialista Obrero Español, la figura de Largo Caballero, a los órganos que Primo de Rivera ha hecho para la gobernación del Estado. Eso es muy importante. Ahora, otro dato, para ir más o menos en orden, ¿no? Ese es el caso de Maura. Maura también profundamente católico. Aquí son esas referencias al antiguo régimen. Maura, por ejemplo, va a consagrar España al corazón de Jesús, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, y esto tampoco quiere decir que quieran la total unión entre el Estado y la Iglesia, ¿eh? Mantienen la confesionalidad del Estado, pero hay conflictos incluso entre Maura y obispos, ¿eh? Es decir, aquí también se trata de que el Estado tenga las potestades suficientes para poder operar en el contexto político determinado. Eso es interesante. Aquí hay otro personaje del que podemos hablar cronológicamente después de Primo de Rivera, pero inicia su aparición política Calvo Sotelo. O sea, Calvo Sotelo, que luego fundará en los años 30, una vez proclamada la República, este partido de Renovación Española, y Calvo Sotelo, José Calvo Sotelo, naturalmente no Leopoldo, José Calvo Sotelo, pues es uno de las figuras preponderantes también en el gobierno de Primo de Rivera, va a ser su ministro de Hacienda, ¿no? Y sin embargo, él era monárquico, por ejemplo, era monárquico, pero con este ideario socialista. Pero bueno, de Maura podríamos identificar esto para volver a la revolución desde arriba, claro, mira, porque en el fondo también esto tiene que ver con una respuesta al marxismo y con una respuesta al socialismo y al movimiento obrero de tipo revolucionario marxista. Entonces, esto también se liga mucho, Paloma, sin hacer autorreferencias, que son muy feas, pero en la Fundación Gustavo Bueno dimos una exposición, una conferencia sobre la sociología católica. Sí. Eso está muy olvidado. Menos por mi madre, Axel, que te ha escuchado ya. Ah, muchas gracias. ¿Le gustó? Sí. Bien. Bueno. Perdón por la irrupción. No, está muy bien. Ahí a lo que concretamente voy es a lo siguiente. ¿Cuáles serían en el fondo, para hablarlo de las revoluciones de arriba, pero para nutrirlo de un poco más de elementos, cuáles serían las raíces en el fondo de este pensamiento socialista? Y yo creo que son claramente las raíces de este pensamiento socialista de tipo de derecha, está en la doctrina social de la Iglesia y está en el magisterio social de la Iglesia. Leyendo distintos artículos, uno que hablaba sobre Mauricio Maura, en plan elogioso, ¿no? Decía, pero ¿dónde podríamos encontrar las raíces de este pensamiento socialista? Y se perdía. Pues yo creo que en el fondo son precisamente la doctrina católica que va surgiendo a partir de León XIII, con la Rerum Novarum, ¿no? En España, eso lo decíamos en esta conferencia sobre la sociología católica, hay un personaje de la más alta talla filosófica y de influencia en el mismo Vaticano, que es Fray Seferino González, que fue cardenal de España. Y él ya en los años, en 1849, fíjense, 1849, publica un libro llamado, una obra, un libro llamado La economía política y el cristianismo. Y hace una crítica, por ejemplo, a Proudhon, y está criticando a Proudhon, desde las coordenadas de la doctrina católica, en donde, bueno, si uno lee ese texto de un dominico de mediados del siglo XIX español, y no le pones el rótulo, no dices quién lo escribió, tú dices, esto lo escribió un rojo, esto lo escribió un comunista, o un protomarxista, y es la doctrina de la Iglesia Católica, que va teniendo también que responder al movimiento obrero que está surgiendo. Por eso el nombre Rerum Novarum, o sea, cosas nuevas, es muy sintomático. Entonces, son los nuevos problemas que han surgido a partir del desarrollo industrial, que antes no hubiera diferencia entre las clases sociales, obvio, claro que las había,
pero no había una fuerza como el marxismo o como el anarquismo, como la Primera Internacional. Ahí decíamos algo importante. Cuando León XIII publica Rerum Novarum, ya pasó la Comuna de París. Eso fue algo, son fenómenos fuertes a los que la iglesia tiene que responder. Entonces, en suma, perdón Paloma, todo esto viene al cuento para esto, para evitar la disrupción revolucionaria que amenaza con destruir a la religión, al Estado y al orden de clases existentes, mejor la revolución desde arriba. Entonces, ¿por qué desde arriba? Para conservar marcos e instituciones que suponen necesarios desde esa perspectiva, por ejemplo, católica. Mantener el Estado, mantener y no disolver, por ejemplo, la propiedad privada. Ojo, esa es una clara diferencia. No están en contra de la propiedad privada en la perspectiva de abolirla o de disolverla totalmente, sino de modularla, de moderarla, limitándola en el fondo, pero no de suprimirla. Esa es la gran diferencia. Entonces, para evitar, digamos, la disrupción que acabe consigo con la propiedad privada, el Estado y la religión, mejor la revolución desde arriba. Sí, que en el fondo, digamos, es un eslogan, por decirlo así, que tiende a establecer las necesarias reformas sociales de un equilibrio entre las clases, fundamentalmente. Ojo, equilibrio, no pretendida abolición, aunque esto luego sea imposible, ¿no? Pues claro, la diferencia que hay entre el secretario general del PQS, del Partido Comunista Soviético, y un obrero metalúrgico, pues claro que hay clases sociales, ¿no? Pero bueno, diríamos esto en principio, Paloma. Yo tenía aquí anotado datos también, así como que son también como muy elocuentes, ¿verdad? Al finalizar el gobierno de Primo de Rivera, pues la UGT, que había sido una pieza importante dentro de su orden gubernamental, pues resulta que tiene 100.000 nuevos afiliados, que no es cosa moco de pavo. O por ejemplo, para remarcar que eran periodos convulsos y que Primo de Rivera sí que consiguió imponer un cierto orden y seguridad en lo que es la vida social del Estado. Bueno, pues, por ejemplo, tengo el dato de la CNT. La CNT anarquista había quedado profundamente mermada durante el gobierno de Primo de Rivera y dice, tengo aquí anotado, de 1.259 atentados terroristas que se habían llevado a cabo hasta el golpe de Primo de Rivera, durante todo su gobierno solo pudo dar 51. Solo pudo dar, es decir, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado funcionaban. Y no hay que menospreciar pues esos factores de orden y seguridad en una sociedad que estaba pues realmente convulsa en muchos aspectos. Sí, sí, Paloma. Mira, acaso como simplemente para dar datos muy concretos, muy puntuales, en el caso de Maura, nada más para, y luego pasar ya claramente al gobierno de Miguel Primo de Rivera. Es el 23 de mayo de 1907, en este gobierno largo de Maura, es el 23 de mayo cuando cierra este Consejo para la Producción, por ejemplo. Y es en la ley del 14 de febrero de 1907, es decir, en este gobierno donde él tiene más condiciones políticas para poder operar, en que establece la ley de restricciones a la importación y de protección, más bien de limitar las importaciones de la industria extranjera. Es decir, son medidas muy concretas, ¿no? Y uno de los mauristas, porque vamos, generó toda una corriente importante Maura, aunque estuvo muy poco tiempo. Si tú sumas los 3 gobiernos, no pasan yo creo que ni de 5 años en realidad, si tú los sumas todos. Uno de los mauristas en esos momentos, Miguel Santos Olivar, escribe en 1915 esto, dice, por encima de los diversos intereses regionales, debe existir regulando y haciendo compatible su diversidad una suprema concordia económica, una solidaridad en la cual todo se asiente y todo repercute. La riqueza crea riqueza, un incremento de la agricultura trae aparejado otro incremento de la industria. El bienestar del obrero se traduce en mayor consumo y el del labrador en otro tanto. No son enemigos, sino aliados, y solo una pasión, una ofuscación antipatriótica puede empeñarse en ahondar sus diferencias. Agricultores, industriales, comerciantes, obreros son como las 3 armas del ejército de la producción que en tiempo de paz tienen entre sí sus piques de cuerpo, sus rencillas y sus rivalidades, pero cierra, pero que ante el enemigo común
que es la competencia, que es el extranjero, se agrupan solidarios en el peligro y en la defensa de la misma patria y de la misma bandera. Están operando también en la dialéctica de estados que trae consigo la dialéctica de las economías. Entonces es muy fuerte lo que está diciendo. ¿Cuál es el trasfondo? Que España tiene que tener mayor preponderancia y desarrollo económico para evitar ser imbuido por Francia, Alemania, sobre todo en esos momentos, o Inglaterra. Bueno, creo que eso es muy ejemplificador, ¿no? Del maurismo. Bueno, pasamos a Primo de Rivera, perdón Paloma que te retrotraje de nuevo. Mira, yo creo que el caso sobre la economía, sobre la política económica de Primo de Rivera hay muchas obras, una de ellas se llama así, La política económica durante la dictadura. Cabe resaltar lo siguiente, en la figura, tal vez para ser muy puntuales y dar datos concretos, de José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo venía de las juventudes mauristas precisamente. José Calvo Sotelo había estado en esa mutualidad obrera maurista, que está en esos grupos de apoyo, de solidaridad entre los trabajadores. Hacia los años, hacia ya el final del gobierno de Primo de Rivera, hacia los años 30, previo evidentemente a la conformación, a la proclamación de la República, es José Calvo Sotelo su ministro de Hacienda. Y los proyectos de Calvo Sotelo, siendo él ministro de Hacienda, son profundamente socialistas, valga decir. El primero de ellos es una reforma fiscal, una reforma hacendaria, que establecía que en un lapso determinado por la ley, todos los propietarios tenían que dar a conocer al Estado, a los órganos económicos del Estado, el monto por las que tenían sus propiedades, a cuánto equivalía sus propiedades. Y aquellas que no quedaran aseguradas, que no quedaran perdón, me entró una llamada y podemos cortar tantito, ¿verdad, Paloma? Sí. Perdón, qué molestia. Bueno, pero me acuerdo dónde me quedé. Y aquellas propiedades que no quedaran debidamente registradas iban a ser expropiadas por el Estado. Expropiadas por el Estado. Un monarquista católico como Calvo Sotelo. Incluso esto generó tal malestar entre las clases industriales y agrícolas terratenientes que, bueno, pidieron la destitución de Calvo Sotelo y Primo de Rivera dijo que no. Bueno, además le llamaron el ministro bolchevique. A Calvo Sotelo le dijeron el ministro bolchevique. Es muy importante. Primer elemento. Pero no solo eso, en materia fiscal, hacendaria, una es esa propuesta de tener un registro por parte del Estado de la propiedad, pero el otro es un impuesto que es antecedente del impuesto sobre la renta, que es progresivo además. O sea, Calvo Sotelo dice, las clases que más tienen son las que más deben de contribuir al erario del Estado y las que menos tienen son las que menos deben de pagar impuestos. Es decir, la perspectiva de Calvo Sotelo es, digámoslo así, como se dice ahora en términos de derecho fiscal, de política fiscal, progresiva. Es decir, es los que más ingresos generan son los que más impuestos deben de cobrar. O sea, esas son las posturas de Calvo Sotelo. Pero además algo más que es verdaderamente sorprendente. Calvo Sotelo tiene, y es el arquitecto junto con el general Primo de Rivera, es evidente, un ministro de Hacienda puede tomar determinadas decisiones de política económica porque el jefe del Estado está de acuerdo con ellas y les autoriza, porque es a su vez también la perspectiva de Primo de Rivera. Pero Calvo Sotelo, digamos, es el operador de un proyecto político que, lo voy a decir así, tiene un paralelismo total con la expropiación del petróleo en México por el general Cárdenas. Un paralelismo genérico, pero por lo menos para alterar los oídos de izquierdistas de aquí y de allá. Calvo Sotelo, todos ellos conscientes como los hombres de Maura, de que España tiene que entrar con mayor fuerza y tiene que desarrollarse económicamente frente al capitalismo alemán, al francés y al inglés. Bueno, la situación del petróleo en España para los años 20 es que está dominada por las empresas inglesas, por la Shell en particular, por las empresas inglesas, la British Petroleum, por las empresas inglesas. Primo de Rivera y Calvo Sotelo empiezan a perfilar el proyecto de conformar
un monopolio estatal, público-privado, es decir, con inversión privada española y estatal, para que la infraestructura petrolera quede en manos de España. Y así se formó la compañía monopolia del petróleo. Ahora, ¿saben lo que pasó? Que Inglaterra amagó con un boicot petrolero si España procedía con esa, pues sí, de facto nacionalización del petróleo. ¿Sabes quién le dio apoyo y dijo, yo te compro el petróleo? José Stalin. Entonces, estos son elementos muy importantes. Yo ya no repito, digamos, si atendemos ideológicamente estas dos cuestiones latentes en la derecha socialista, que es el nacionalismo económico, la intervención del Estado en la economía con vistas a fortalecer la economía nacional frente a las economías alemanas, inglesas y francesas, y la cuestión social, que tú ya señalabas, Paloma, con la participación de la UGT y de los sindicatos obreros, que para Primo de Rivera eran importantes que estuvieran representados. Bueno, otra situación muy interesante. Los economistas liberales han criticado, incluso históricamente, al gobierno de Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque dicen que siempre estuvo latente un déficit fiscal, ya en cuestiones muy concretas, pero para que veas la lucha ideológica que se da también en términos de las teorías económicas o de los modelos económicos aplicados, ¿no? Entonces, que siempre estuvo latente un déficit fiscal, ya en cuestiones muy concretas, pero para que veas la lucha ideológica que se da también en términos de las teorías económicas o de los modelos económicos aplicados, ¿no? Entonces, claro, para los economistas liberales, que en España hay una fuerte tendencia de economistas liberales, muy fuerte, ejerce mucha influencia teórica y programática, pues claro, ven al gobierno de Primo de Rivera con estos vicios que son para ellos vicios en ese sentido de, por ejemplo, un déficit fiscal constante del erario. Y claro, pero esto Calvo Sotelo ya respondía en su momento. Calvo Sotelo dice, claro, nosotros no estamos aquí para mantener simplemente el equilibrio de las cuentas nacionales. El objetivo es desarrollar al país, es desarrollar económicamente el país. Y claro, entonces hay que gastar en infraestructura, en carreteras, toda la política de infraestructura del general Primo de Rivera, abundantísima. Hay que gastar en estímulo a la industria, en estímulo a la agricultura. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué importa si hay un desajuste en las cuentas cuando es totalmente imperioso que haya un desarrollo económico? En ese sentido, ¿no? Entonces, el propio Calvo Sotelo lo dice, no estamos aquí para garantizar simplemente que las cuentas salgan bien, sino para sacar adelante a España. Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, Axel, a Calvo Sotelo lo asesinarán, pero años antes, en el 31, pues se proclama la Segunda República en España y pocos meses después se funda las Jons y Falange. Yo creo que tú eres también un gran estudioso de estas corrientes y de sus figuras históricas. Podemos entonces dejar ya como aparcado el tema de Primo de Rivera, hemos dado algunos chispazos, como dices tú. Pasamos a las Jons, por ejemplo. Mira, ya en este momento hemos ido más o menos cronológicamente. Por último, son datos que de pronto van surgiendo, como te digo yo, como esos pequeños chispazos, que son datos muy concretos, son datos objetivos que justifican la argumentación. Calvo Sotelo, para insistir en este tema de Calvo Sotelo, él también propugna, porque una vez conformada la compañía petrolera en España, sea el propio Estado y sea, y sea en términos de la industria nacional española, la que empieza a construir refinerías, astilleros para barcos petroleros y toda la infraestructura que conlleva tener una petrolera, ¿no? Bien, en efecto, en el año 31, ya proclamada la República, empiezan a surgir distintos movimientos cuya capacidad numérica o afiliación no es tan amplia, no es tan amplia. Por eso cuando dicen, por ejemplo, respecto a Falange, bueno, casi que eran las masas, mentira, Falange al principio era un partido pequeño, se puede ver en sus resultados electorales. Y hay distintos momentos de corrientes que podemos identificarlas dentro de esta derecha socialista, que podrá haber matices, pero que en general me parece se insertan aquí.
Una de ellas son las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS. Entonces, esto como matiz histórico. Hay dos grupos previos a la formación de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Igual, por ejemplo, el grupo de la conquista del Estado, que va a ser formadora después de las JONS, se da, me parece, funda un mes antes de que se proclame la República, por ejemplo. Entonces, digamos que son en esos momentos de gran agitación política en donde surgen estos grupos. Hay un diario en donde está Ramiro Ledesma Ramos, fundamentalmente, Ramiro Ledesma Ramos. Tienen un periódico que llaman La Conquista del Estado. La Conquista del Estado. Y en este periódico hay una influencia, y aquí el error, claro que hay una influencia, un influjo de lo que está pasando en Italia, del fascismo italiano. ¿Esto quiere decir que sea una copia literal, una calca literal? No. Y aquí está el gran error, ahora sí, de confundir las modulaciones de Falange Española de las JONS y del general Franco con el fascismo o el nazismo alemán. Ese es el gran error de interpretación que hay y que tenemos que romper totalmente, porque si no estamos completamente confundidos. El fascismo y el nazismo alemán corresponden al tipo de la derecha no alineada, precisamente. ¿Por qué no alineada? Porque las referencias al antiguo régimen, el trono y el altar, no están presentes ni en Mussolini, ni mucho menos en Hitler, ¿no? Además, incluso hay una diferencia entre el fascismo italiano y Hitler. El tema del racismo, que fue lo que hundió y aniquiló al nazismo alemán, ¿no? Entonces, equiparar esas corrientes fascistas o nazis con estas derechas socialistas es un error terrible. Bueno, y objetivamente se puede establecer, yo creo que la gran diferencia tajante ahí la introduce el pensamiento católico. El pensamiento católico va a blindar por completo del racismo, de esa cosa degenerada y corrompida que implica hablar de esas cosas, en esa perspectiva aria y esas historias, ¿no? Es el catolicismo lo que bloquea completamente y blinda completamente a la derecha socialista española de esos delirios absolutos, ¿no? Bien, entonces a lo que vamos, pero hay un influjo, sobre todo en materia de que, muy concretamente en materia de que el Estado corporativo y la idea del Estado como el gran regulador de las clases sociales y el Estado como orientador de la marcha nacional, es decir, del proceso de la vida de los estados. Entonces, el grupo de la conquista del Estado de Ramiro Ledesma Ramos va a relacionarse con el grupo de Onésimo Redondo que funda las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Es muy interesante. Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Se van a conocer, van a entrar en relación, y las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica de Onésimo Redondo y el grupo de la Conquista del Estado de Ledesma Ramos se van a conjuntar y van a fundar las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Ahora, su ideario es bastante diferente al que, por ejemplo, pueda tener Falange, la Falange de José Antonio. Vean, generalmente se dice Falange de las JONS y uno asume que son la misma cosa. Mentira, son por momentos que van funcionando. Ahora, el ideario de las JONS, que en el fondo van ligadas, la idea de los idearios de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica o la conquista del Estado, bueno, mira, en general son bastante ambiguas, bastante difusas, pero permiten observar el ritmo ideológico que llevan. Mira, yo tengo aquí los puntos, digámoslo así, del programa de las JONS. Aquí está. Esta es una obrita, bueno, la voy a poner porque es interesante, que se llama Anecdotario de las JONS, ¿no? Historia, anécdotas de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que escribió un joncista de primera hora, llamado Francisco Guillén Salaya, que luego se hizo muy franquista, pero este autor, Guillén Salaya, fue primero de la CNT anarquista. O sea, eso es también muy interesante. Entonces, de la CNT se va al grupo de las JONS.
Y mira, por ejemplo, el programa de las JONS, afirmación rotunda de la unidad española, lucha implacable contra los elementos regionales sospechosos de separatismo. Punto 2, vigorización nacional imponiendo a las personas y a los grupos sociales el deber de subordinarse a los fines de la patria. Punto 3, y que esto hace totalmente diferenciarse del fascismo o del nazismo, máximo respeto a la tradición católica de nuestra raza. Raza, claro, el sentido, ojo, el sentido de cultura, digámoslo así. Sí. La espiritualidad y la cultura de España van enlazadas al prestigio de los valores religiosos. Aquí que matizar, es como lo del Día de la Raza en México, o sea, que quiere decir esta unidad hispanoamericana, no, en el delirio ario, hay la diferencia incluso. Por ejemplo, ordenación española de la administración pública como remedio contra el burocratismo extranjerizante, bueno, es muy ambiguo, ¿no? Pero en fin, exterminio, disolución de los partidos marxistas y antinacionales. Las milicias suplantarán este respecto a la inacción de los poderes que rigen, quebrantando su iniciativa, la fuerza de aquellas organizaciones. Y aquí la más clara, ¿por qué se llama sindicalista? Sindicación obligatoria de productores, declaración de ilegalidad de la lucha de clases. Los sindicatos obreros vendrán obligados a colaborar en la economía nacional para cuyo objeto el Estado Nacional Sindicalista se reserva el control de su funcionamiento. Y esta es la más clara. Punto 10. Sometimiento de la riqueza a la disciplina que impongan las conveniencias nacionales. Esto es la pujanza económica de España y la prosperidad del pueblo. Punto 11 y termino. Las corporaciones económicas, los sindicatos serán organismos públicos bajo la especial protección del Estado. Ese es, ¿a qué viene el cuento leerlo? Para dar los matices concretos ideológicos de las JONS en este caso. Es decir, la cuestión católica lo hace apartarse ya completamente de lo que decíamos del fascismo y del nazismo, y la idea de los sindicatos, pero los sindicatos tanto de los sindicatos patronales como de los sindicatos obreros, en cooperación para la producción nacional y por encima del Estado regulándolos. Esa es la perspectiva clara que tienen las JONS. Bien, dicho esto, lo que dice la disciplina de la riqueza a los objetivos superiores del país, es decir, de los capitalistas y los terratenientes, para decirlo en esta jerga. Bueno, no sé si quieras tú ahora comentar algo, Paloma. Bueno, lo que pasa es que doy un salto porque en relación a este vínculo que tú remarcas, la hispanidad o la tradición efectivamente de esa cultura hispánica nuestra, ¿verdad? Preguntar brevemente si, porque me he acordado del judicialismo en Argentina, entonces, ¿eso podríamos clasificarlo como derecha socialista? Es una pregunta buenísima, Paloma, de verdad. Dices del peronismo y del justicialismo, ¿no? Claro, claro. Bien. ¿Qué he dicho? ¿Qué he Mira, dicho? Judicialismo. sí, bueno, no pasa nada. Lo he dicho fatal. Sí, Bueno, sí, bueno, cuéntame. mira, Precisamente por beber de esa tradición también y mira, alejar a las derechas no alineadas del nazismo y el fascismo. totalmente, eso es de un interés supremo. Perón, Perón, para dar datos concretos y no solamente, digamos, buscar pistas filológicas, es decir, de términos, de dónde saca los conceptos Perón, y yo creo que Perón se ve, pero influido plenamente por esas corrientes que él está estudiando. Perón escribe en la hora de los, tiene una obra que se llama La Hora de los Pueblos, y ahí textualmente dice Perón: nosotros, frente al liberalismo moribundo, Perón es ante todo un antiliberal en todo sentido, nosotros surgieron frente a ese capitalismo liberal, surgieron dos opciones, dice Perón. Surgió un socialismo internacional y dogmático y una serie de socialismos nacionales. En este segundo lugar se relaciona, se inscribe el justicialismo. ¿A qué le está llamando socialismos nacionales? Y Perón dice, a los socialismos surgidos después de la primera posguerra y que fueron liquidados por las potencias marxistas y aliadas. Está refiriendo, ya sabemos a qué se está refiriendo, pero ojo, Perón tiene una influencia tremenda
de la doctrina social de la Iglesia. El término de comunidad organizada, que es la idea, en el fondo ese término de comunidad organizada, Paloma, es lo que aquí acaba de decir el ideario de las Hons de los sindicatos, las organizaciones obreras, las organizaciones empresariales y por encima el Estado. Esa es la comunidad organizada. Y ese término de comunidad organizada viene de la sociología católica, ¿no? Entonces, en el fondo, esta influencia del corporativismo, incluso desde el fascismo, ¿cuál es la matriz? Es la doctrina social de la Iglesia, la que influye a todos ellos. Es eso hay que decir, ¿no? Entonces, concretamente, perdón, a la pregunta, yo creo que en el caso de Perón, analizando a las izquierdas hispanoamericanas, que nosotros tenemos la tesis de que hay una corriente muy clara que se inserta en la cuarta generación de izquierda en Hispanoamérica, que fue el PRI en México, que fue Jacobo Arbenz en Guatemala, Omar Torrijos en Panamá, Juan Velasco Alvarado en el Perú, Getulio Vargas en el Brasil. Uno podría preguntarse, Perón siendo católico, Perón con esas influencias, bueno, más bien Perón, más que ser de la izquierda, bueno, de esa izquierda socialista, nacionalista, sería más bien de la derecha socialista. Y ahí me parece que hay un argumento para no asumir a Perón de derecha socialista. Perón en el año 53 declara la separación entre el Estado y la Iglesia. Rompe el vínculo con el antiguo régimen. Ese sería el argumento de peso. Entonces, Perón rompe el vínculo con el antiguo régimen al declarar la separación entre el Estado y la Iglesia. Entonces, ahí, diríamos, rompe la tradición. Y además, que luego él, frente a los dos imperialismos de la época, los norteamericanos y la Unión Soviética, Perón empieza a hablar de Mao y empieza a hablar del maoísmo. No porque él sea maoísta, evidentemente, él es católico, es un católico, un socialista nacional, pero ve en China popular la tercera en disputa. Y tuvo razón, mira lo que pasó. ¿Cuánta razón tenía Perón? Mira lo que pasó hoy. Pues a mí me parece que Perón está más cerca de las izquierdas de este tipo, socialistas, nacionalistas, que con la derecha socialista. Por este argumento tan contundente, Perón declara la separación entre el Estado y la Iglesia. Bueno, oye Axel, te voy a hacer una propuesta porque te estoy escuchando y yo creo que esto es suficientemente nutritivo para que aceptes quizá lo siguiente. Mira, llevamos 1 hora y media de conversación y no hemos llegado al régimen de Franco, no hemos llegado al franquismo. Entonces, y acabamos de abrir el melón de Perón en Argentina, que yo sé que es un tema que te apasiona profundamente. En distintas ocasiones hemos coqueteado con la idea de hacer o bien en formato entrevista o bien que me ayudaras a elaborar un guión para un programa canónico de Fortunata. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Yo creo que hemos cerrado derecha socialista, a no ser que quieras hacer ahora algún apunte más sobre Falange, por ejemplo, cerrarlo justo antes de la llegada del levantamiento cívico popular del 18 de julio del 36 y dedicar un programa completo tanto al franquismo desde esta perspectiva de derecha socialista, que precisamente por ser el periodo más largo, pues quizá nos nutra de muchos más datos. Y entonces dedicar, por un lado, una próxima entrevista, que ya veremos cuándo la hacemos, Axel, a Franco, que puede ser incluso la semana que viene. Yo encantado. Yo te emplazo porque veo que se nos... mal porque no llegamos al tema de Franco. Sí, pero es que ha sido muy interesante todo lo anterior, porque todo lo anterior no deja de ser una escalada hacia luego lo que será ese régimen de 40 años, ¿no? Y luego, por otro lado, volver a retomar el tema del peronismo. Y si quieres el del peronismo, te hago el guión para yo no salir tanto en tu canal. Bueno, pues preparamos un forja canónico, que yo creo que la gente también está esperando ese formato más documental, ¿verdad? Que te queda muy bonito, además. Queda muy bonito, lleva mucho más trabajo a Jacinta, pero bueno, ella que se las apañe. Bueno, pues como te comentaba Axel, yo creo que podemos improvisar de alguna manera próximas acciones. Vamos a cortar, has hablado un poquito de Falange, pero yo creo que merecería la pena que el próximo capítulo enlazaras José Antonio con Franco y el franquismo, el régimen, dedicarlo
todo ese bloque a un capítulo en particular, que solo esté dedicado a ese tramo, que nos señales también las diferencias, ¿verdad? Yo creo que eso puede ser interesante. Y de momento cerrar en este punto donde hemos atacado algunas cuestiones importantes, evidentemente por encima, no dejan de ser pinceladas, pero antes de cerrar yo te quería preguntar, ¿te parece que quieres apuntar algo más en torno a las cuestiones que hemos tratado, el personaje fascinante de Calvo Sotelo, por ejemplo, o en relación a cualquier otro aspecto? Sí, Paloma, pues acaso simplemente hacer un compendiar, hacer una visión de conjunto, ¿no? Es decir, con esta situación que ahora se abría del peronismo y del justicialismo, ¿no? Incluso hay, a reserva de dedicarle un programa en particular, Perón tiene una carta, que es, bueno, en su momento en el programa correspondiente a Perón damos los datos concretos, donde hay un grupo de falangistas, incluso Emilio Romero, que era parte importante de la prensa del movimiento, y varios falangistas se ven muy interesados en la figura del general Perón. Y Perón en una carta correspondiendo a la amabilidad que ha tenido los falangistas con él ya en los años 50, ya en los años 50, donde Falange viene a menos por la misma evolución que tiene el régimen del general Franco, y Perón dice, el justicialismo argentino y el falangismo español son la misma cosa, separados por las distancias. Muy interesante eso que dice Perón. Términos genéricos, ¿no? Tiene su evolución también propia el peronismo. Y bueno, en suma, yo creo que podemos cerrar con esto. En este momento en el que estábamos hablando de la formación de las JONS, ¿no? En los primeros momentos, semanas de la fundación, de la proclamación a su vez de la República, de la Segunda República Española, vuelve a aparecer la figura de Calvo Sotelo nuevamente, simplemente para, digamos, rematar tal vez con su figura, que fue tan interesante, y insistíamos en esto, los componentes, digamos, que tiene José Calvo Sotelo en torno a la estructura del Estado, bueno, pues de luego él es un monárquico de la línea alfonsinista, porque también estaban los carlistas del tradicionalismo o de la comunión tradicionalista, Falcón, en fin, esas otras figuras, que son precisamente carlistas, ¿no? De esa línea, pero aún así hay diferencias, y en esos momentos, cuando Calvo Sotelo intenta participar como diputado, bueno, le quitan varias veces el acta y no puede él, aún ganando en sus distritos, no lo dejan asumir, tiene que irse exiliado Calvo Sotelo, y funda este partido de Renovación Española. Y en general la historiografía lo clasifica como pues eso, la ultraderecha monarquista, ultracatólica, lo más reaccionario, o sea, homologándolo en nuestros términos a la derecha primaria. Pero qué grave error de los historiadores que usan clasificaciones muy fenoménicas, es decir, por ejemplo, hay historiadores ingleses que clasifican a Falange y luego al general Franco como fascismo clerical. Es un término terrible, o el fascismo español, no, o sea, eso hay que rechazarlo de facto, hay que rechazarlo de plano. Es doble error cuando desde la socialdemocracia actual o desde la izquierda indefinida actual llaman fascistas a estas corrientes, yo insisto siempre con esto, llaman fascistas a fuerzas políticas que, por ejemplo, en lo económico son liberales. No puedes hacer eso. Aún Mussolini, con esas particulares y diferenciaciones tan drásticas que hay con la derecha socialista española, el papel del Estado sigue siendo preponderante. Este dato siempre lo damos. La Italia de Mussolini, después de la Unión Soviética, era la que más propiedad pública, más sector público en cuanto a la producción económica tenía en régimen de propiedad estatal. ¿Cómo le vas a llamar a un liberal fascista? Pues es un error. Como cuando también en América Española hablan de fascista Pinochet, a un ultraliberal. No se puede hacer eso a un ultraliberal. Bueno, en suma, Calvo Sotelo, sus obras completas están publicadas. Creo que son más de, bueno, supera las 2 decenas de volúmenes, y tiene una obra muy particular que pueden consultar por ahí, que se llama El capitalismo contemporáneo y su evolución, de José Calvo Sotelo. En esa obra del capitalismo contemporáneo y su evolución, Calvo Sotelo fustiga al régimen liberal de propiedad
y también a la perspectiva política que tiene el liberalismo por su perspectiva corporativa del Estado, y además por dos factores fundamentales: la influencia que ejerce en Calvo Sotelo la doctrina social de la Iglesia y en toda esta derecha socialista, hay que insistir con eso, de León XIII, de Pío XI, que también nutrirá esta tradición. Y en Calvo Sotelo, insistimos, están presentes esos dos elementos: el papel del Estado en la economía como orientador para que España crezca y iguale, no se quede atrás de los otros capitalismos europeos, y el papel de la cuestión social. Yo cierro con esto, Paloma, para no abusar del tiempo. El mismo Calvo Sotelo dice, tras la caída de Alfonso XIII, dice: si la monarquía va a seguir, una vez proclamada la República, con los mismos desequilibrios y vicisitudes y errores y carencias, dice él, y carencias que tuvo en la época de Alfonso XIII, es mejor que no se va a instaurar. Eso lo dice Calvo Sotelo. Es muy interesante. Yo creo que con eso podemos cerrar, y como una figura que se tiene como la ultraderecha, un término bastardo, en tanto no tiene sentido, pues es uno de los pensadores más importantes dentro de la derecha socialista española. Yo diría eso por ahora, Paloma. Bueno, pues yo te quiero agradecer, posiblemente en nombre de toda la audiencia, el hecho de que hoy nos hayas acompañado, porque es un auténtico placer tener a una persona tan informada que desde México pues nos puede hablar con tanta solvencia y con tanta firmeza sobre la historia de la vida política en España, que muchísimos españoles ni siquiera dominamos en lo más básico, entre otras cosas porque está fuera de los currículos escolares. No se habla de Antonio Maura, no se habla de Primo de Rivera, y se habla con muchísimos prejuicios del franquismo, como ya sabemos. Entonces, en nombre de la audiencia, en nombre personal de Fortunata y Jacinta, yo te quiero agradecer mucho esto, y también esa aceptación de una invitación para un futuro próximo en el que podamos hablar con más detenimiento, tanto del régimen del general Franco, enlazando con Falange y José Antonio, y otro para Perón, y lo que vaya surgiendo, Axel, ¿vale? Yo sé que eres muy generoso, siempre aceptas mis invitaciones, entonces es cuestión de ir engranando bien las fechas, las horas, y bueno, pues un auténtico placer tenerte por aquí. No, al contrario, Paloma, a tu paciencia, a tu invitación. Y nada, yo insisto que para que no se vea ahí como un injerencismo mío en la vida de España, simplemente decir esto, ¿no? Que tal vez ese puede ser un argumento para cuando algún progre diga: ah, son unos fascistas. Bueno, yo lo veo, digamos, desde fuera, por decirlo así, ¿no? Sí. Como argumento a ellos. Sí, yo me parece que desde fuera venís como a darnos un apoyo moral a través de unos fundamentos filosóficos y objetivos que realmente aquí, dada toda la carga y toda esa presión ideológica que hay ahora mismo en el ambiente social y político español, pues es difícil de enfrentar. Entonces, bueno, Axel, muchísimas gracias, y te voy a dedicar la frase de Tzu con la que Fortunata Jacinta cierra siempre su programa, que es: si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Muchísimas gracias, Axel. Hasta luego. Adiós.